No, porque seguimos recibiendo amigos, Seguimos recibiendo. conocidos, Sí, 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 sí. como le decía, referentes. Sí, para mí es un maestro. Yo quiero decir una cosa. La primera enseñanza que alguien me dio en una radio fue él que me dijo, y yo no me lo olvido nunca, es habla como si estuviese, como donde está, habla como si yo estuviese ahí. Y entonces ese es el tono que uno tiene que utilizar como para saber que no tiene que hablar ni muy bajo ni muy alto. Esa fue la primera enseñanza que yo tuve y que yo siempre la respeté a rajatabla, como lo respeté y lo respeto a él, que está con nosotros en este momento, que es el gran Abner Pato Lobos. Pato, buen día, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto a mí también, ¿no? Me encanta que los colegas, los compañeros, ¿no? Podamos conversar de lo que nos pasa y de lo que está pasando en nuestra comunidad. Agradezco tus palabras, pero son absolutamente exageradas. No, 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 de ninguna manera. O sea que dos cosas del Pato. Me enseñó eso y fue el primero que me prestó un grabador de periodista. Sí. Y, Imagínate cómo te quedan esas cosas, ¿eh? ¿Cómo es, no? Sí, Sí, me acuerdo, ¿no? Era muy joven. ¿Cuántos sí, años tenías? sí, 15, 16, sí, por Claro, ahí, sí, sí. sí, 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 me sí. acuerdo. Y Y querías hacer deporte, me quería hacer acuerdo. deporte, empecé Mm, haciendo deporte ahí mm. en Radio Encuentro y bueno, y así fue como me fui quedando en el medio, ¿no? Bueno, Ah, fue, sin lugar a dudas, el semillero. de mucha Este, gente, sí, 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 durante muchos años. Y Y lo sigue todavía, ¿no? no, siendo, y lo sí, sigue claro. siendo. ¿Cómo? Claro, claro que Claro, sí. Sí, sí, que sí. creo que está consolidado como el semillero, me parece, ¿no? Sí, sí, no tengo duda. Vos vas a cualquier radio o hay un compañero que hace trabajo periodístico o es operador técnico y estuve en algún momento en Radio Encuentro aprendiendo. Sí, sí. Sí, 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 Mira, sí, sí. ayer fue el día del periodista deportivo y alguien que siempre dice, yo empecé, mi escuela fue Radio Encuentro, Marolino. Claro, bueno, También, sí, 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 también, sí. también. Sí, con Sí, Mario sí. compartimos varios años ahí en Radio Encuentro, sí, sí. Bueno, yo, Contando. yo comparto con alguien otro ámbito de laburo, con Brian Sarmiento, por ejemplo, que forma parte también del equipo. Claro, ahora llegó a la universidad, Claro, claro, ¿no? claro. Mirá. Yo puedo decir, yo conozco a alguien como Américo, Claro, bueno. Que también y así varios, puedo nombrar varios. abrevó en Radio Encuentro, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y ha pasado mucha gente, además. Sí, sí, Además, claro, además de exactamente. generar, ha pasado mucha gente querida y que todavía queda en el recuerdo permanente del oyente, ¿no? Qué sé yo, no sé. Una Olga, por ejemplo, por supuesto, ni hablar, Néstor. Pero, no sé, me acuerdo de Walter Gutiérrez, por Sí, claro, ejemplo. querido Walter. Roxana Vázquez, un Ujú. montón de gente. Sí, sí. Así es. Sí, sí, la verdad que es un privilegio, es un gusto que se reconozca a la radio, ¿no? A esa radio, Radio Encuentro, como una creadora de productores Ujú. periodísticos, de comunicadores sociales, de operadores técnicos, y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? La idea en este caso es que haya muchas voces para contrarrestar la gran voz que es la voz de los medios dominantes, ese es Ujú. el asunto, ¿no? Y que Ujú. con espacios como estos, por ejemplo, donde ustedes abordan lo que ustedes quieren sin que les impongan ninguna agenda, contrarrestan un poco ese discurso único que nos quieren imponer, ¿no? Ujú. Si no, por ejemplo, no podríamos hablar acá, por ejemplo, de la defensa de nuestro medio ambiente, la Claro. defensa del río, qué queremos hacer con nuestros recursos naturales, cómo queremos que se exploten, cómo queremos que tengamos un buen vivir, una vida mejor Ujú. en este ámbito. Porque las corporaciones están todas casadas en sí mismo y entonces hay temas bueno, que están bloqueados totalmente, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Pato, quiero preguntarte, básicamente, Sí. cómo es tu historia, no con la comunicación, Ajá, sino sí. primero con la Argentina. Bueno, yo llegué a la Argentina en el año 73, en Ajá, diciembre, soy exiliado político. Yo estudiaba pedagogía en castellano, en aquel tiempo se hablaba en esos términos, hoy en día serían profesores de lengua, claro. ¿no? Yo estaba haciendo el cuarto año, estaba por terminar mi carrera, vino el golpe de Estado, era dirigente estudiantil, me expulsaron de la universidad, era ayudante de cátedra, me sacaron el cargo, sufrí mucha persecución, tuve que andar contigo mucho tiempo, 3 meses en Chile, hasta que pude pasar para este lado, para la Argentina, año 1973, un día 17 de diciembre de ese año. Ajá, Así llegué a la Argentina y nuestros primeros contactos fueron, porque llegamos a Bahía Blanca,
con la gente de la universidad. Éramos un grupo de chilenos exiliados que queríamos seguir estudiando acá en la Argentina. En aquel tiempo, tengo que decirlo, la educación en Chile era gratuita, era pública y gratuita como lo es la educación en Argentina, porque casi siempre lo fue en Chile. Cambió con la dictadura militar, que la transformó en una educación privada. Y bueno, llegamos a la Argentina, contactos ahí con la Universidad Nacional del Sur, y yo pude seguir estudiando allí, otros compañeros también sus respectivas carreras, hasta que llegó la AAA, el golpe de Estado, y bueno, tuvimos que irnos de nuevo, nueva persecución, y cada uno buscó sus lugares. Yo, un amigo me trajo para acá, para estos lados, llegué como gastronómico, atendiendo de mozo en un restaurante, que ahora es la Costanera, ¿vieron ahí lo que es la Costanera, que es municipal, pero que está, ¿no? Sí, que La tiene... Costanera, no sé cómo se llama ahora, tiene otro nombre. En aquel tiempo era el restaurante La Costanera, ¿no? Ahí estuve varios años, tampoco pude seguir estudiando, porque en aquella época se hizo un listado de todos los estudiantes expulsados de las universidades argentinas. Yo figuraba en ese listado. La lista así negra. que no me pudieron recibir acá en la Universidad de Comahue. Me atendieron re bien, mírelo, pero usted está acá, ¿vio? No lo podemos tomar. Todo genial. Bueno, así fue mi llegada, hasta que me sumé al grupo que después estaba haciendo Radio Encuentro. No soy fundador de la radio, pero me sumé ahí en poquito tiempo, casi desde el principio, e iniciamos nuestro trabajo como comunicadores sociales. Yo lo había iniciado en Chile ya, Había trabajado en Radio La Frontera en Temuco un tiempo, 2 años, tenía 17 años, 18 años, me acuerdo que mi primer año en la universidad, era mi segundo año en la radio. Así que bueno, estuve también en Radio Nacional de Bahía Blanca un tiempo mientras estuve en Bahía, hasta que vino la AAA y el golpe de Estado acá en la Argentina. Bueno, y así fuimos, ¿no? Hasta que construimos esta experiencia que ustedes ya estaban mencionando, ¿no? De Radio Encuentro. Vos sos de Temuco. Yo soy de Temuco. Mirá. En realidad nacido en Villarrica. Villarrica es un lago que está muy cerquita de... Conozco Villarrica. ¿Conocés? Conozco, me encanta. Sí. Sí. Región de los lagos, allá Al lado de chileno. Pucón, claro. Por ahí. Lo contás así y pareciera que fue como, porque en realidad sos un hombre de radio y lo contás como rápido, pero me imagino las peripecias, las penurias que debe haber sido. En el todo medio eso, pasa ¿no? de todo todo. ese proceso. Exacto, pasa de todo. Hay de todo, hay ¿Miedo? lindas experiencias y experiencias no tan buenas, sí. ¿Miedo? No, nunca tuvimos miedo, nunca. O sea, a ver, pensá que somos la generación del 60, del 70, una generación que se propuso cambiar el mundo. Sí. Y que eso a veces costaba la vida también, ¿no? Entonces, estábamos imbuidos de otro espíritu, ¿no? No era mentira esa de dejar la vida por la revolución en aquella época, ¿no? Y bueno, 30.000 desaparecidos en la Argentina y otros miles desaparecidos con la AAA demuestran de que se ofrendaba la vida también. Hoy en día se piensa distinto y está todo bien, ¿no? Después de las experiencias que hemos tenido, uno dice, vale la pena dar la vida, lo que vale la vida de cada uno de nosotros, Sí, ¿no? sí, claro. Pero en aquella época el valor más importante era la transformación social, que estaba inclusive por sobre la vida tuya, ¿no? Mira. Si vos tenías que ofrendar tu vida por esta transformación social, la ofrendaba. Así que bueno, nos pasaron cosas, nos pasó de todo, ¿no? Hemos estado presos en algún momento, nos han perseguido acá mismo en Viedma, a mí me han metido preso, pero bueno, son cosas que no puedo decir gajes del oficio, porque sería justificar que existe la represión, la persecución y todo eso, ¿no? Después cositas menores como, qué sé yo, cierta discriminación porque no sos de acá, o porque no sos rubio, de ojos celeste, porque sos inmigrante latinoamericano, ¿no? Y no sos inmigrante europeo, qué sé yo, eso también, ¿no? Se siente. No te lo dicen, que es lo peor, pero lo sentís, ¿no? Y bueno, muchas cosas más. Y después Quiero creer que ya no. No, siempre se percibe, ¿no? Está. Pero bueno, son cosas menores que ya a esta altura no tienen importancia, ¿viste? Yo hice mi vida acá, mi señora es argentina, mis hijos son argentinos. Quería preguntar eso, ¿cómo se vive el desarraigo y cuando uno forzadamente se tiene que ir, si está siempre pensando en volver? Mira, para mí el desarraigo
es una mochila que la llevas a todos lados. O sea, el sello, desde lo psicológico, cultural, antropológico, ontológico, el lado que vos lo quieras ver, el sello de origen lo llevas a todos lados. Lo llevas en el lenguaje, lo llevas en la cultura, lo llevas en las comidas que te gustan, ¿no? Cuando pasás por afuera, por ejemplo, de alguna, qué sé yo, confitería o algún restaurante, mirá, esto me recuerda, qué sé yo, los tallarines, por ejemplo, los tallarines hechos por mi abuela con porotos, ¿viste? Eso es, o sea, está en todo, está en los sabores, está en las miradas, lo llevas siempre. Y eso está bueno. Qué lindo sería que en realidad pudiéramos conocer muchos mundos, vivir muchos mundos, pero voluntariamente, ¿no? Porque yo creo que nos hace dimensionar de mejor manera y valorar el mundo en que vivimos, ¿no? Y apreciar la diversidad, ¿no? Que la diversidad no es un castigo, la diversidad es una riqueza. En esos términos tenemos que tomarlo. Por eso hemos estado muchos años también trabajando con grupos importantes de inmigrantes. En ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, yo estuve 7 años al frente de lo que nosotros llamamos en aquel tiempo la red de migraciones, ¿no? En una época en que el problema estaba más en Europa que en Estados Unidos. Ustedes recordarán que echaban a los ecuatorianos, Sí, a claro. los peruanos, a los chilenos. Pasaron muchas cosas y fue muy interesante esta experiencia allí, ¿no? Porque ver, reconocer testimonios, formas de vida, y reconocer también cómo muchas sociedades de llegada se les llaman, o receptivas, gran parte de esas sociedades receptivas valoran positivamente esto, ¿no? Y otros lo valoran negativamente. Hoy en día estamos en un momento muy difícil para las migraciones. Trump quiere hacer un muro de 500 kilómetros allí, quería que primero lo hicieran los mexicanos, ¿te acordás? Y bueno, Sí, el que lo primero pagaron los mexicanos. presidente, que es AMLO, y ahora el actual presidente, dijeron, no, ni nosotros ni tenés que hacerlo vos tampoco. Así es la cosa, ¿no? Porque si no, nosotros también vamos a hacer un murito para que ustedes no vengan para acá. ¿Quieren no venir? Miren que acá hay hacer muchos negocios ustedes, ¿no? Vos cuando la planteas así a la recíproca la cosa, cambia la mirada, ¿no? El tipo ahora, viste, que está construyendo una cárcel en medio de unos pantanos donde hay cocodrilos para que Sí. quien quiera salir de Sí, sí, esa sí, sí. cárcel Sí, se sí. lo coman los cocodrilos. Bueno, estamos viviendo momentos como esos, ¿no? Pero no podemos decir que el pensamiento Trump, la era Trump, sea la forma como piensan todos, porque esto no pasa, ¿no? Y por suerte en esto, por supuesto, hay mucha gente que pelea por varios derechos importantes de los inmigrantes. El primero, a la recepción. Segundo, reconocer a las migraciones como un derecho. O sea, yo tengo derecho, Marcelo tiene derecho a irse con quien quiera o enamorarse de quien quiera en Pakistán, en Ujú. no sé dónde, poner en la India e irse a vivir allá. Es Claro. un derecho, ¿no? Y Naciones Unidas justamente está tratando una carta internacional sobre los Ujú. derechos de los inmigrantes. Y allí también figura un reclamo que a mí me parece re interesante, que es que primero que ciudadanos de un país somos ciudadanos del mundo. Claro. O sea, antes de ser argentinos o chilenos, peruanos, venezolanos, somos ciudadanos del mundo. Entonces, que no exista más esa expresión del sin papeles. ¿Cómo no? Yo tengo, todos tenemos papeles de algún lado. No tengo el papel de tu país a lo Claro. mejor, pero tengo un papel, ¿no? Bueno, y también junto con esto va otra cosa que me parece que es re importante, ya que estamos hablando y me fui para allá, me disparé para ese lado, una especie de documento universal. O sea, además del documento de tu país, vos sos ciudadano del mundo, ¿no? ¿Ah? Yo no vengo de la luna, no vengo de Marte, Claro, yo claro. soy de acá. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, ¿no? Que se me ocurre contestar a lo que vos me decís. Pero a lo que vas también, de lo de la era Trump, también algo que decía Marcelo al principio del programa y que tocaba y me parece atinado, que es que a los Trump también le aparecen los Mamdani, ¿no? Sí. Los nuevos alcaldes de Nueva York que hacen un contrapeso, afortunadamente, en el mundo, ¿no? Es que, a ver, es que esta es una constante en la historia de la humanidad. Marx dijo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.
Eh, no sé, yo no sé si exactamente hoy es así o no es así. Está muy desdibujada la cuestión de clases hoy en día, pero lo que sí seguro es, y esto era una segunda cosa que decía, que la historia era de la lucha de muchos por sus derechos contra unos pocos contra sus privilegios, por sus privilegios. Ahí está, ¿no? O sea, mientras unos pocos defienden sus privilegios, muchos defendemos derechos. Y esto, Chavo, es una constante, o sea, esto va a aparecer, este es un momento de la historia que estamos viviendo, así como vivimos la época del fascismo en la primera parte del siglo XX y vivimos un momento del, muy fuerte del sentido del Estado, ¿no? Del Estado presente, del Estado de Derecho y del Estado presente. Ahora es como que la humanidad ha circulado hacia otros lados, pero tener la certeza de que esto va a seguir, esta lucha va a continuar. Esto de, ¿se acuerdan de, no me acuerdo el nombre de este que tenía Francis, el norteamericano del Departamento de Estado, que escribió un libro que era El fin de las ideologías, sobre el fin de las ideologías? O sea, que si instalado el neoliberalismo en el mundo, nadie más iba a pensar en otra cosa, ¿no? Nos quieren hacer pensar de que esto es así. Y vos fíjate que todos los discursos hoy en día que vienen del poder es, muchachos, esto es irremediablemente así. Esto no puede cambiar. El discurso de Milei va por ahí. Sí. El discurso de Trump también va por ahí. El problema es que este mundo que ellos imaginan es para unos pocos. Hay un tercio, una cuarta parte o más de la población, yo creo que más de un tercio de la población, que si triunfa este modelo que nos proponen, se queda irremediablemente afuera. O sea, no quedaría incluida en la futura humanidad, ¿no? Quedaría afuera. No, realmente la situación que estamos viviendo hoy en el mundo es trágica. Yo creo que hay una palabra que la puede resumir y es desconcertante, ¿no? O sea, es incertidumbre. ¿Quién tiene certidumbre, por ejemplo, de lo que va a pasar con nuestro oficio? Y a mí me gusta hablar del oficio, sí, claro. Más que de la profesión. Sí. Con nuestro oficio dentro de 10 años. ¿Se imaginaban hace 20 años? Lo hablábamos con Marcelo, ¿no? Que la radio iba a ser imagen también, que iba a salir por todas las plataformas, que iba a aparecer en todos los dispositivos que hay hoy en día. Falta que aparezca en la pava, porque a alguno no se le ha ocurrido, seguro. ¿No? Piensen, chicos, que en el futuro las pavas van a tener un dispositivo donde vos vas a estar escuchando la radio, ¿no? O sea, hoy en día, en esta época de incertidumbre, todo puede pasar. Pero también, así como hablamos de los avances científico-técnicos, de los avances tecnológicos, tenemos que pensar también qué va a pasar con esa gran parte de la humanidad que se va a quedar afuera. Yo les doy un dato. Cuando yo llegué a la Argentina en el año 1973, y esto lo he podido después comprobar con especialistas de centros de estudios económicos en la Argentina, con quienes converso habitualmente, cuando yo llegué a la Argentina se producían 750.000 autos en 1973. Y los producían, miren que este dato es curioso, 750.000 laburantes. Había entre las empresas que fabricaban, las empresas que estaban alrededor, que fabricaban los tornillos, que hacían los chasis, qué sé yo, 750.000. Hoy en la Argentina estamos el número varía, ¿no? Estamos entre 600 y 750.000, o sea, la misma cantidad de autos. Pero la producen, ¿sabes cuántos afiliados tiene Mata hoy en día? 52.000 afiliados tiene Mata, que es el gremio que nuclea a los trabajadores que fabrican los autos. Agregarle algunos más de autoparte y otras cosas por el estilo, y te va a llegar a 80.000, contra los 750.000 que producían en el año 73. O sea, en la Argentina, si sacabas la cuenta, era un auto por laburante. ¿Sí? Claro. Sí. Hoy es un laburante por cada 15 autos, más o menos. ¿Se entiende? O sea, irremediablemente esto se llama avance de la tecnología contra el trabajo. O sea, el avance tecnológico desplazando trabajo humano. Ese es el problema que tenemos. Sí. Y esto está pasando con todo, ¿no?
Bueno, la industria nacional, ni hablar. A ese dato te agrego otro, que es el del, no recuerdo cómo se llama el sindicato que nuclea básicamente a los que hacen los transportes de Mercado Libre, que no tiene que ver con los correos, ni con Andrea ni con el correo argentino, sino con la distribución propia que tiene Mercado Libre. Tiene 40.000 afiliados hoy. Empezó con 2.500 hace 10 años y hoy tiene 40.000 y estuvo a esto de ser parte del último triunvirato elegido hace unos días en la CGT. Se estima que sea un gremio que seguramente va a seguir creciendo a partir de lo que es el crecimiento de no solamente del Mercado Libre como empresa, sino además esta liberación de los productos de importación, ¿no? Mira, qué buen ejemplo que pusiste, porque Mercado Libre tiene un propio contrato laboral con sus trabajadores. Esta cosa de las 12 horas por día, Mercado Libre la tiene hace 2 años. Ya lo aplica, claro. ¿No? El tema de las vacaciones fraccionadas, Mercado Libre, y te lo digo porque yo tengo gente conocida en esto. Tengo un sobrino que está en el tema, ¿no? Inclusive está cercano al sindicato. Las vacaciones fraccionadas ya lo tienen hace 2 años. O sea, hay ¿cómo decirlo? Una regulación, una reglamentación o una ley laboral o lo que vos le quieras llamar, ¿no? Que es fáctica, la han impuesto los poderes. Y esto no solamente pasa ahí, en muchas empresas ya esta forma de entender la cosa, ¿no? Esto de cada vez desvalorizar más el valor del trabajo y hacer lo que vos quieras con el laburante, esta precarización, viene de hace mucho. Vivimos en un mundo, a ver, nosotros los argentinos hablamos, viste que yo conozco mucha gente que a propósito de la elección votaron en contra de los derechos laborales, votaron en contra de las vacaciones anuales gratuitas, votaron en contra de tener una obra social. Hermano, en la Argentina el 52% de los laburantes laburan negro. Esto que te estoy diciendo, te preguntan, ¿qué? ¿Qué es eso de las vacaciones anuales gratuitas? Claro. Entonces estamos pensando en una minoría que tiene ese derecho, que vos sabés que cuando ese derecho es mínimo, o sea, lo tienen pocos, se transforma en un privilegio. Por eso para mucha gente que está en este tipo de actividades como vos mencionás, o en los Rapid, por ejemplo, o las aplicaciones, vos le hablás de esto y decís, ¿de qué me estás hablando, hermano? Claro. Entonces, pero nosotros para esa gente, la casta sos vos, en todo caso. Claro, o sea, vivimos una realidad utópica, una verdad que es virtual, que en realidad no existe, ¿no? En la realidad ocurre todo otro. Pero además, si más de la mitad de la población laboral está sin trabajo, está presionando sobre ese sector que está normalizado. ¿Por qué te dice el patrón? Mira, ¿quieres laburar? Vos me laburás 12 horas, yo sé que es ilegal, pero me laburás 12 horas o te vas. Que tengo 6 millones de tipos que están esperando el puestito de trabajo que vos tenés. Entonces la precarización laboral es la realidad que tenemos, aún para el laburante normalizado, que siente que atrás de él hay millones de tipos que están esperando ese puestito de trabajo. Sí, pero también por hay gente, estabas hablando de los sindicatos que no defienden a los trabajadores. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga de la CGT, por ejemplo? ¿No? Es increíble. Soy yo porque, a ver, ¿qué es un sindicato? Somos los trabajadores, nos sentamos con los patrones y ¿qué es lo que hizo Juan Domingo? Poner una silla más, invitar y negociar, ¿no? Claro. Y ahora soy yo. Exacto. Y si no... Fíjate que la reforma laboral justamente habla de que se terminan, o sea, se va a privilegiar la relación por empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo negociás con un tipo, ¿no?, que además es dueño de una empresa local que a su vez forma parte de un conglomerado nacional? ¿Con qué fuerza le peleás vos? 4 compañeros, 5, 6, 7 compañeros, ¿no?, trabajadores de la comunicación. No la podés pelear. Y terminás haciendo ¿qué cosa? Terminás negociando a la mínima, a poder mantenerte en el laburo, terminás negociando precariedad total. Por eso que
Hay algunos economistas y sociólogos argentinos que dicen que ya no existe más el proletariado, porque el proletariado tenía relación de dependencia. Existe el precariado. ¿Mm? O sea, lo que domina el mercado laboral argentino es la precariedad. Entonces hablemos de precariado, eso es lo que hay, ¿no? Pero reconozcámoslo. A mí me asombra mucho que hoy en día, por ejemplo, el peronismo se asombre, pero prefirieron a aquel y no nos votaron a nosotros. A ver, metete en la cabecita que la subjetividad de un chico que está en un Rapid, ¿no? ¿Qué le ofreces? ¿Qué derecho laboral le ofreces? ¿Le vas a venir con que va a tener un mes de vacaciones en el año? No tiene idea, no lo tuvo nunca. ¿Mm? El sueño de la casa propia. Claro, exactamente. Entonces le vendemos una virtualidad que no existe y eso pensamos que la gente no se da cuenta. La gente no es tonta. Por eso a mí me jode mucho ese discurso. No, pues son unos tarados, mirá cómo lo votaron. ¿Mm? ¿Cómo pudieron? No. Claro. A lo mejor el tarado es el tipo que dice eso y que no se da cuenta de que el mundo ha cambiado y que hay nuevas subjetividades y nuevas formas de ver la realidad. Sí, claro. Pato, quiero volver otra vez a vos. ¿Quién quedó en Chile? ¿A quién dejaste allá en Chile en ese momento? Y mi familia, gran parte de mi familia, aunque te digo, nosotros, a consecuencia de nuestra militancia en Chile, la mayoría somos exiliados, quedaron 2 hermanos, no más de 7. El resto disparó para distintos lados. Yo tengo una hermana en Suecia, por ejemplo, que no volvió nunca más, se quedó allá. Y acá vinimos 4 hermanos, y 2 se quedaron en Chile. Ajá. Quedó la mamá también, quedó mi papá, fallecido ya hace tiempo. Bueno, y quedó toda una historia ahí, ¿no? Como estudiante, como dirigente estudiantil, con militancia. Creíamos que Chile lo podíamos transformar de una manera diferente de cómo había pasado en otros países, con menos costo humano. ¿Por qué con menos costo humano? Porque la Revolución Chilena fue la única, hasta ese momento, que se había impuesto por la vía electoral. O sea, las normas que la propia burguesía se había dado, esas mismas normas fueron utilizadas por el campo popular para llegar al poder. Hasta ese momento no había ocurrido. Todas las revoluciones, piensen en, la Revolución Mexicana, que fue muy, muy efímera, pero piensen en Cuba, por ejemplo, la Cuba de Fidel, fueron grandes revoluciones con lucha armada en el medio, sí, y con mucho costo humano. Allende y los partidos de izquierda en Chile se habían propuesto, bueno, ¿cómo poder hacer lo mismo pero sin que nos cueste vidas esto, ¿no? Y entonces, bueno, se propusieron construir un proyecto, un programa de camino al socialismo. Chile nunca fue socialista, sino que estaba en una etapa de transición al socialismo con Allende, que iba a costar mucho más todavía. Sí, claro. Pero Sí. una de las razones por las cuales el imperialismo norteamericano en aquella época, y recuerdo la figura de Kissinger, que era secretario de Estado, una de las razones por las cuales había que terminar con este proceso era porque era un proceso nuevo que había encantado a mucha gente progresista del mundo. Mira vos, o sea que esto que otros lograron a través de la vía revolucionaria lo podemos conseguir por la vía electoral. Entonces, ellos llamaron engendro, ese engendro para ellos, ¿no? Había que pararlo de una vez y bueno, por eso se produjo el golpe de Estado en Chile. Hubo mucho exiliado en Suecia chileno. Sí. ¿Por qué? ¿Sabes? No. Sí, no me acuerdo el nombre del embajador sueco, pero a ver, recordemos, Suecia es de los países escandinavos, Sí. que tienen una forma de gobierno muy particular. Sí. El modelo económico es capitalista, pero la forma de distribuir todo es medio socialista, Sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, un laburante en Suecia, te lo cuento porque pasa con mi hermana, no tenés casa, pero toda la vida tenés casa. O sea, no es tuya, pero toda la vida vas a tener una casa, que es del Estado. Y cuando te mueras, si no queda tu hijo y no dejaste a nadie, va para otro. Claro. O sea, viste, casi no existe la propiedad privada en materia de vivienda. Bueno, en aquella época, para ir a tu pregunta, había un embajador muy jugado y el tipo se la jugó y metió mucha gente en la embajada. Ajá. Pero la metía hasta en carritos para vender helado. Vos sabés, el tipo se las ingeniaba
porque le pinchaban las cubiertas del auto, que ese tipo estaba gente, metía, miles de personas en la embajada de Suecia. Y lo último que se le ocurrió fue, bueno, con los carritos de pochoclo, con los carritos de helado, viste, meter y metía gente, hasta que descubrieron que, ¿no? que metía gente adentro para salvarla de que no la matara Pinochet en aquel tiempo, ¿no? Por eso fue Suecia uno de los países a donde llegaron más exiliados chilenos. Hay un cuento maravilloso de Skármeta, ese gran escritor chileno, que habla sobre en realidad es un cuento ficticio, pero que tiene mucho de realidad, porque él estuvo en Suecia, y habla sobre la adolescencia de un joven chileno exiliado, exiliado con sus padres en Suecia, y cómo vive él su adolescencia, cómo él logra hacerse de los primeros amigos, cómo él se enamora por primera vez, cómo tiene que lidiar con el idioma, con la cultura, contra la discriminación inicial, pero que después termina siendo Suecia su gran lugar, claro, en el mundo. Un maravilloso cuento de Skármeta. Sí, Antonio Skármeta, sí. Que ha hecho muchas cosas por dar a conocer en el mundo lo que pasó en Chile, ¿no? Sí. ¿Viste la película esa, Il Postino? Sí, claro. Que está basada en un libro de Skármeta, justamente, ¿no? Sí, sí. Vi además la película original, El cartero de... Sí, la primera. Neruda, sí, claro, que es chilena. Tiene un humor esa película, sí, maravilloso, maravilloso, que no la tiene la película italiana, por ejemplo, que es mucho más un poco más densa. Y es europea, y es la visión, sí, claro, más europea de lo que pasó en Chile. Sí. Pero es interesante, muy linda película. Sí. Y el libro, bueno, es apasionante, además, sí. Sí, Marcelo, te veo con ganas de... No, estaba pensando en esto de la migración y cómo ha tenido que irse muchos chilenos hablaba recién de Suecia, y hace no mucho tiempo estaba haciendo yo un informe para otro programa, donde hablaba que una cuestión muy contraria, estoy hablando de fines de 1890, cuando 500 palestinos llegaron a la Argentina, se fueron a lomo de burro hasta Chile, y son una congregación muy importante en Chile, y cómo esto que está pasando ahora con la Franja de Gaza, con ellos, los jugadores, cuando han recibido refugiados palestinos, tienen un club deportivo, el Club Deportivo Palestino. Claro. Sí. Y que tienen posibilidades, incluso Palestina, de participar en el próximo Mundial. Y que van a tener sede en Chile. ¿Cómo esto de, no sé si poner palabras muy derecha, muy de echar a su propio gente, tiene también este otro lado, esta otra visión? Y los mismos palestinos dicen, nosotros tenemos dos selecciones. Tenemos la selección de Palestina, que no puede ni practicar en Palestina, tiene que hacerlo ahí cerca, y la otra selección, y de hecho, que es el Deportivo Palestino de Chile. ¿Cómo esta ambigüedad que tiene el...? Y son las cosas que pasan. Y en realidad, bueno, esto da pie para hablar de lo que está pasando con Palestina, ¿no? El genocidio más ignominioso de la actualidad. No hay otro genocidio parecido al de Palestina. Allí no solamente están matando a un pueblo, sino que lo están expulsando. Lo están expulsando de su tierra. Ya lo expulsaron de más de la mitad de su territorio. Recuerde que hay un acuerdo en Naciones Unidas de que se repartió la cosa mitad y mitad, al norte Palestina, al sur Israel, y fue un acuerdo homologado por todo el mundo en el año 1948. Sí, claro. Bueno, Israel no solamente se quedó con lo suyo, sino que invadió y se quedó con todo, terminó en la Franja de Gaza, y del otro lado, no recuerdo cómo se llama, las alturas de Golán y todo que está del otro lado del territorio palestino, que en realidad el territorio es todo palestino. Claro. Nada más que le dieron la parte del sur a Israel. Sí. Así fue, ¿no? Y mirá lo que está pasando ahora, un pueblo que quiere ser expulsado. Es cierto lo que vos decís. La primera, o sea, el país donde hay mayor cantidad de palestinos en el mundo, sacando los países árabes, claro, es Chile. Digo, sacando los países árabes porque hay más de 1 millón en Libia, por ejemplo, que viven en campamentos. Pero en Chile se calcula que hay 200 o 300.000 palestinos. Cisjordania, me dicen acá. Cisjordania, eso es.
Bueno, ahí está a la altura de Golán y otros lugares. Exacto. Gracias, Damián Lazota. Estaba atento y. Sí, Buenísimo. que hemos hablado mucho, hemos escuchado además mucho de la Cisjordania ocupada. Claro, exactamente. Bueno, pero ya que me dan la ocasión, a mí me gusta mucho hablar del tema de migración. Es increíble que pase lo que pasa si nos ponemos a pensar que el mundo se ha configurado a partir de las migraciones. Sí, claro. Compas, la vida nació ¿dónde? En África. Los africanos, esos primeros seres humanos, se fueron, emigraron, poner el nombre que vos quieras, ¿no? Se fueron primero al Asia, después pasaron a Europa, de Europa pasaron para acá. Los pueblos originarios nuestros vienen del Asia, ¿no? O sea, ¿se entiende? O sea, acá no había, acá, los primeros habitantes de este planeta pasaron por el norte en épocas de glaciares. Así se pobló el mundo, ¿no? Y después, bueno, siguieron las migraciones. Ha sido una constante en la historia de la humanidad. Bueno, de tiempos bíblicos, de la búsqueda de la tierra prometida. Ni hablar, fíjate vos, qué buen ejemplo que pone, porque ya que estamos usando la Biblia, yo creo que es el inmigrante más connotado en la historia de la humanidad fue Jesús. ¿Se acuerdan de la persecución a los chicos? Sí. Porque temían que ahí viniera el rey de Israel. ¿A dónde se fue? A Egipto. Sí. Donde según... en la Biblia no aparece cuántos años, pero se calcula que estuvo viviendo más de 20 años. O sea, el nazareno, que tanto conocemos, fue uno de los inmigrantes más connotados en la historia de la humanidad. Y a mí me duele mucho que sectores cristianos sean xenófobos, no reconozcan el derecho de los inmigrantes. Además, chicos, Argentina tiene una migración positiva. ¿Cuándo se habla de migración positiva? Cuando yo tengo más afuera que los que tengo adentro. Claro. Sí. O sea, hay más argentinos repartidos en el mundo que paraguayos, chilenos, peruanos que viven en la Argentina. Y es muy probable que hasta los familiares de esos inmigrantes que se fueron odien a los inmigrantes que viven en la Argentina. Eso nos pasa. Bueno, hay mucha gente que es hijo de inmigrantes o propios inmigrantes, que odian a los que vienen. Sí. Y los papás fueron paraguayos, chilenos, uruguayos. Sí, claro. Sí, tal cual. Pero bueno, ahí con la inmigración latinoamericana en Argentina ahí juegan otras cosas, juegan los medios de comunicación. Sí. Juegan algunos sentidos comunes que se han construido, ¿viste? Sí. Vincular, por ejemplo, la delincuencia con los inmigrantes. No, sí. Hay un trabajo muy bien hecho, perverso, ¿eh? No, muy totalmente, bien hecho, totalmente. Por estos tipos que piensan la comunicación desde el sector del poder. Sí. Bueno, pasa exactamente al revés también. Y voy a decir, ¿por qué pasa exactamente al revés? Porque el argentino promedio ve con malos ojos a los inmigrantes que vienen de Paraguay, de Bolivia, de Perú, pero también no ve con buenos ojos a ver, los araucanos, los mapuches, y son de acá. No nos vamos a entrar en la discusión filosófica que tiene que los mapuches son chilenos, estaban antes que existiera la frontera, amigo. Nada. Estar acá de antes que existiera Chile, Argentina. Claro, tal cual, sí. Pato, la verdad, un lujo tenerte, un gusto poder hablar con vos siempre. Me gusta escucharte y bueno, queríamos invitarte, queríamos tenerte un rato acá charlando con nosotros y bueno, afortunadamente lo hemos logrado y te agradecemos que hayas venido. Ojalá haya otra vez en la que podamos seguir charlando de otros temas, además, porque hay un montón de temas en los que me encantaría seguir charlando con vos. Así que nada, te agradecemos muchísimo que hayas venido. No, gracias a ustedes. Les agradezco mucho y cuando gusten, no hay problema. Estamos jubilados. Estás jubilado, Pato. Sí, increíblemente estás jubilado. No lo vengas a trabajar. Pero no podés con tu genio igual vos. No, por supuesto. En tu casa no te quedás. Esto no lo dejas nunca. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con la corriente de jubilados? Sí, bueno, participando, militando en distintos lugares. No hay que dejar de dar la lucha nunca, hay que pelearla siempre.
Estamos acompañando ahí y pertenecemos a la CORJUB, que es la Coordinadora de Jubilados y Jubiladas de la provincia de Río Negro. Estamos acompañando movimientos sociales, estamos ahí con los compañeros de la CTA Autónoma. Bueno, todos los lugares donde podamos dar una manito en esto que es tan humilde como es el tema de la comunicación, ¿no? Ahí estamos. ¿Y a la radio siempre seguís yendo? Vamos una vez por semana, 2 veces por semana, ahí, ¿no? Estamos ahí. Ajá. Bien. Bueno, ahí te imbuís también de mucha juventud, hay mucha juventud. Ahí, claro, ahí están las nuevas generaciones, ¿no? Dándole y escuchándolos. Yo creo que hay que escuchar mucho lo que está pasando, ¿eh? Estoy convencido. Por algo, dice José Ignacio López, tenemos 2 orejas y una lengua. Sí. O sea, más se escucha, sí, claro, y menos bla, bla, bla. ¿Te gusta el streaming? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo vivís? Es una cosa nueva. A mí me llegó tarde el streaming, ¿viste? Esto de estarme preocupando también por la imagen. Sí. Claro. Ahí está, estaba ahí. Mirá. Bueno. Ahí está. No, pero yo no me desencanto con ningún avance. O sea, siempre nos producen algún tipo de, a veces de rechazo, a veces de preocupación, y esto que vino ahora, qué sé yo, pero los avances tecnológicos vienen para quedarse, todos. Y la inteligencia artificial. Claro, también te iba a preguntar. Mirá. Aunque nos está sacando laburo, pero bueno, tendremos que ver cómo nosotros somos inteligentes para utilizar la inteligencia artificial. Claro. Sí. Y no ser nosotros los peones de la inteligencia artificial, a pesar de que lo somos de alguna manera. Sí, claro. Fíjate que se nutre de qué la inteligencia artificial, de todo lo que escribimos todos en cuanta plataforma hay en el mundo, sí. ¿no? Facebook, sitios de internet, todo, de ahí saca. O sea, es hija nuestra la inteligencia artificial. Quería preguntarte antes mira, no Me iba a ir. Te pregunté, te iba y te estaba yendo, por Néstor Buzo, mirá. Néstor, muy bien, gran compañero, amigo, un hombre que ha dedicado su vida a este tema de la comunicación popular. Él es el absoluto y gran responsable de que exista Radio Encuentro. Él es gran responsable de la formación de la mayoría de los cuadros que tiene y que han salido de Radio Encuentro. Es un factotum importante también de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que existe, que tiene más de 100 radios, y ha sido hasta vicepresidente de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ¿no? Néstor Buzo es una figura distinguida, ¿no? Yo sé que esto, si me está escuchando, va a decir, mira, debe estar puteando, ¿por qué dicen eso? Porque no le gusta mucho el elogio, pero realmente Néstor es un gran compañero, ha sido un gran director de la radio, y un compañero siempre a mano para todo, ¿no? En lo que sea, y particularmente en esto de acompañarte en cómo mirar la realidad, cómo titular la realidad. Él habla mucho, ¿no? ¿Cómo la titulamos? ¿Qué nombre le ponemos a la cosa, no? Así que no, para mí Néstor ha sido un gran compañero, un gran amigo. Hicieron cómo viene la mano durante muchísimo tiempo, ¿no? 31 años. 31 años. No, en realidad menos con él, porque él, 31 años tuve yo. Él dejó unos años antes por cuestiones de representación de la radio, en otros foros, en otros lugares. Pero por lo menos 25 años estuvimos haciendo con él, acá, sí. Claro, de taquito. Como viene ¿Por qué de taquito? No, porque digo, me imagino que se conocían. Y sí, claro. De todo, silencio, palabras. Sí, seguro. Sí. Y algunas discrepancias también, porque eso es otra cosa importante que se da en Radio Encuentro, esto de la pluralidad. Venimos o sea, queremos lo mismo, pero lo queremos a lo mejor de distintas maneras a veces, ¿viste? Y ahí se discute, se debate. Si esta es la herramienta o no, si sirve o no sirve, si este personaje da o no da, ¿viste? Pero estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? En que tenemos que construir entre todos un mundo donde quepamos todos, un mundo mejor, no solamente desde la perspectiva ambiental, sino también desde la perspectiva humana. Nosotros decimos que otro mundo mejor es posible. Pato, gracias, gracias por venir. Y además soy un agradecido a vos y a Néstor por aquellas grandes enseñanzas que yo nunca me olvido ni olvidaré. En ese momento yo vivía como
que el Pato era el que me enseñaba y Néstor era la disciplina en eso. Era una cosa así, porque Néstor era el que todo te retaba, igual. Y el Pato era el que venía más componedor y te enseñaba más cosas. Al fin de cuentas uno termina sabiendo después que ha aprendido de los dos. Y bueno, y eso es lo maravilloso de todo esto con el correr del tiempo. Así que bueno, eso no se olvida. También yo lo tengo a Néstor como entrañable. Lo hemos querido tener acá en algún momento, siempre me dice que no, pero que ya va a venir, así que en algún momento lo tendremos seguramente. Pato, hasta la vuelta, gracias. Abrazo, gracias para todos. El Pato Lobo estuvo con nosotros. Frená ahí. Antes de comprar un